Antes de comenzar, quiero agradecerles por el gran apoyo que le han dado a este canal en tan poco tiempo. Muchas gracias. También aprovecho para decirte que, si aún no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos y no te olvides de dejar tu like y tu comentario. Bienvenidos a este canal de señales extrañas. A veces no se necesita de mucho para creer. Basta con una prueba irrefutable para que la idea que tenías de la realidad se desmorone y comprendas que siempre hay algo más allá de una explicación lógica y tranquilizadora. Que hay criaturas de carne y de hueso que conviven con nosotros, escondidos en las sombras de la naturaleza. Y que las cosas sobrenaturales, en la mayoría del tiempo, suceden creas en ellas o no. No es algo que tampoco se busque. Bueno, por lo menos yo no lo buscaba. Algo así me sucedió cuando trabajaba en el rancho de mi abuelo, propiedad que queda a unos cuantos kilómetros del pueblo. Era a mediados de año, en verano, cuando las primeras lluvias, además de calmar el calor, también daban inicio a la temporada de siembra. En esos días era muy común ver a personas yendo y viniendo de sus ranchos al pueblo, gente que iba a preparar la tierra para la siembra o que iba a reparar las cercas de piedra o alambre para meter su ganado en los corrales. Les juro que todo era normal hasta que empezaron esos detallitos que siempre ponen a uno a pensar. Primero fueron los rugidos y los gritos desgarradores de un animal desconocido por casi todos los rancheros y gente del monte. Digo que por casi todos porque había gente que toda su vida la pasó en el rancho, que sabía muy bien de lo que se trataba. Gente en su mayoría anciana, con una sabiduría amplia sobre la vida silvestre y sus ruidos. La primera vez que escuché aquellos lamentos fue la segunda noche que pasé en el rancho. Ahí mismo mi abuelo había mandado construir unos cuartos de adobe con ventanas y puertas de madera nada más, que se utilizaban en épocas en que había mucho trabajo que hacer en el rancho y para no perder tiempo yendo y viniendo del pueblo, nos quedábamos a dormir ahí. Aquellos rugidos eran muy parecidos a los de los gatos del monte que hay por estos lugares. Son animales que pueden llegar a ser de gran tamaño y muy territoriales. Aún así, nadie había sido atacado por uno de ellos, pues también son animales muy tímidos y nocturnos. Aquellos rugidos se oían de vez en cuando, no eran todas las noches. Después de los rugidos venían los sonidos de disparos. Eso es muy normal que los rancheros anden armados, sobre todo cuando andan en el monte arreando sus reses y becerros, por si se les atraviesa algún coyote o malhechor que quiera hacerles algún daño. A los pocos días surgían las historias de avistamientos de animales que rondaban por las granjas asustando a las gallinas y a las vacas del lugar, y que habían sido ahuyentados por los rancheros quienes disparaban como advertencia para asustar a aquellos depredadores. Don Chonito fue uno de esos rancheros que vio a la criatura. Contó que, en una ocasión, ya entrada la noche, lo levantó el ruido de las gallinas que aleteaban asustadas. Encendió las luces de sus corrales y, asomándose por la ventana, vio a una criatura sin pelo y de piel pálida rondando la cerca de sus reses. Don Chonito contó que luego de que dio un disparo de advertencia desde su ventana, este animal que caminaba en cuatro patas se levantó apoyándose en sus patas traseras y lo observó, obligando a Don Chonito a apuntar hacia esa criatura y a abrir fuego. El animal huyó a la profundidad del monte. Yo no era de creer mucho en esas historias.
Creía que todo podía tener una explicación lógica, que tal vez aquella criatura era algún coyote con sarna, o que no tenía pelo porque ya era muy viejo y por los años de peleas con otros machos tenía ese aspecto extraño, y que al escuchar el ruido de los animales había bajado de la sierra con la tentación de cenarse algún becerro o alguna gallina. Y aquella historia no era nueva. Ya había testimonios de años anteriores que otros rancheros habían contado, y que por lo pronto aquel animal era tímido y no representaba ningún peligro. Pero después, como a la semana de esa historia, me enteraría que don Chonito había desaparecido. Uno de sus hijos contó que una noche aquella criatura volvió y esta vez había echado abajo una parte de la cerca de las reses. Don Chonito salió con su escopeta en mano, decidido a matar a aquel animal, adentrándose a la sierra junto con un par de perros. Jamás regresó don Chonito. El muchacho cuenta que solo escuchaba a lo lejos los ladridos de los perros, quienes por momentos chillaban y ladraban como si algo o alguien los estuviera atacando, mientras escuchaban los disparos que su padre hacía. Fue lo último que aquel ranchero hizo. Uno de los perros regresó despavorido, chillando de dolor. Cuenta el hijo de don Chonito que el perro traía las vísceras de fuera, pues aquel animal le había rebanado el vientre. El perro murió al día siguiente por culpa de las heridas. Al siguiente día había una cuadrilla de la policía rural peinando toda la zona de la sierra en busca de don Chonito. Para ese entonces mi abuelo y yo solo salíamos a cuidar la cosecha y a reparar la cerca por el día. De alguna manera nos sentíamos amenazados, pues mi abuelo tenía un par de vacas recién paridas en un pequeño corral que quedaba atrás de los cuartos donde dormíamos. Aunque mi abuelo no lo manifestaba, aquella situación lo tenía nervioso, y a mí también, porque, a diferencia de todos los rancheros de ahí, nosotros no estábamos armados. Solo teníamos, en caso de encontrarnos con algún animal salvaje, un par de machetes bien afilados, además de otras herramientas de trabajo. Eso nos ponía más incómodos con aquella situación. Una tarde, mientras preparábamos la cena mi abuelo y yo, escuchamos cómo las vacas comenzaron a mugir muy fuerte. Enseguida se escuchó cómo la cerca de piedra caía. Salimos a toda prisa, encontrándonos con el corral derribado y con una sola vaca dentro. Aquello fue muy rápido. A lo lejos escuchábamos a la vaca mugir de dolor mientras algo la llevaba arrastrando dentro de la sierra. Aquello era imposible. Una vaca adulta de 700 kilos fue arrastrada como si nada a través de pequeños barrancos, matorrales, despeñaderos, en segundos. ¿Cómo puede ser eso posible? Luego de levantar la barda lo mejor que pudimos y amarrar la vaca que quedaba junto con los becerros, entramos a casa y nos encerramos con llave. Mi abuelo dijo que en cuanto estuviera bien amanecido, iríamos en busca de la vaca, que aún por la madrugada se escuchaba de vez en cuando el mugir a lo lejos de la sierra. Mi abuelo toda la noche se quedó pegado a la ventana, vigilando el corral de la vaca. Dejamos encendidas las luces que estaban en el corral toda la noche. Mi abuelo pasó la mayoría de su vida en este lugar. Desde niño sabía cómo moverse a través del monte, y por la manera tan tranquila en que él estaba, me daba la impresión de que él sabía qué era aquella criatura, aunque cuando le preguntaba, él me decía que tampoco sabía, pero que ya en la mañana iríamos a averiguar si era un coyote o un gato de monte. La noche me pareció larga. Dormitaba por momentos en los cuales soñaba que aquella criatura entraba por las ventanas o derribaba la puerta y nos atacaba.
haciendo que despertara de un sobresalto. Sin embargo, el sueño me ganó y dormí profundamente. Ya en la madrugada, mi abuelo me despertó. Aquel animal había vuelto de nuevo, tal vez por la otra vaca. Me puse frente a la ventana buscando entre el horizonte de la propiedad algo que se moviera. A lo lejos, sobre la barda de la propiedad, vi cómo algo se movía de manera rápida, que por momentos brincaba dentro y fuera, luego escalaba la barda de piedras para pasar al otro lado, perdiéndose en la oscuridad. Quedaba 1 hora antes de que saliera el sol. Mi abuelo y yo tomamos los machetes y salimos rumbo al río, que era una barrera natural entre la propiedad de mi abuelo y la sierra. Antes de salir, mi abuelo tomó un saco de yute, el cual vació dentro toda la sal en grano que había en un recipiente de la cocina. Le pregunté para qué quería la sal, a lo que mi abuelo me contestó: es para lo que creo que es ese animal. Yo saqué conclusiones muy rápido. Tal vez alguna creencia de monte, tal vez la sal ahuyente a los coyotes o aquel animal misterioso. Recorrimos toda la cerca de piedra. Luego decidimos ir un poco más allá hasta llegar a la orilla del río. Alumbrándonos con unas lámparas, buscando huellas de aquella bestia, nos encontramos con un gran cúmulo de tierra que escondía algo. Creyendo que aquel animal había enterrado parte de la vaca, mi abuelo comenzó a quitar la tierra negra. Conforme iba desenterrando, iba saliendo al descubierto un montón de tripas, luego un estómago, un hígado, después unos pulmones y un corazón, todos ellos juntos. Aquí, en este instante, es cuando todo lo que creía posible se vino abajo. Aquellas vísceras se movían lentamente, transportando tal vez la comida digerida dentro de ellas, mientras que los pulmones se inflaban y se desinflaban de manera tranquila, a la vez que el corazón latía fuerte y melódicamente. Mi abuelo se hizo para atrás, luego de susurrar un «Padre Santísimo, protégenos», a lo que yo le pregunté qué era aquello. «Esto es la mortaja de un nahual», me dijo mi abuelo. Yo ya había escuchado sobre los nahuales y su leyenda, pero nunca creí que todas aquellas historias que me contaban de niño para asustarme serían realidad. Mi abuelo me dio su lámpara y luego sacó aquella bolsa de yute donde traía la sal. Luego fue tirando la sal sobre aquellas entrañas. Las vísceras comenzaron a retorcerse como lo hacen las culebras cuando les pisan la cabeza. Y aquellos pulmones rosados se inflaban y se desinflaban con mucha desesperación, a la vez que el corazón comenzó a latir muy rápido. A lo lejos se escucharon gritos, fuertes y animalescos. No se sabía si eran de una persona o un animal. Aquellos eran gritos de dolor. Mi abuelo, al escuchar esto, comenzó a cubrir las vísceras de nuevo con la tierra. Luego de ayudarle a hacerlo, nos regresamos al rancho lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos a la propiedad de mi abuelo, ya empezaba a clarear el cielo. El sol estaba a punto de salir y aquellos gritos se seguían escuchando por todo el lugar. Mi abuelo me dijo que no me preocupara, que en cuanto llegara aquella criatura donde dejó su mortaja, ya no podría ponerse de nuevo las entrañas y al salir el sol iba a morirse. En cuanto salió el sol, aquellos gritos dejaron de escucharse. Para ese entonces mi abuelo y yo ya estábamos echando todas nuestras cosas arriba de la camioneta para largarnos de ese lugar. En el trayecto a casa, mi abuelo me contó que hacía mucho tiempo que no sabía de un nahual, que cuando era él niño y vivía en ese rancho, se hablaba de una familia de nahuales que vivía aislada muy adentro de la sierra, que eran alrededor de 12 miembros, entre hombres y mujeres, niños y ancianos, que eran muy tranquilos y hablaban una lengua desconocida, y que con el tiempo
aquella familia se fue aislando más y más en el monte, pero que de vez en cuando los veían por las noches, rondando las orillas de ríos y arroyos, cazando venadillos o robando gallinas. Esta gente era sumamente ágil, muy rápida y fuerte aún para los ancianos que salían junto con los demás de cacería, y que su fin llegó cuando ganaderos, cansados de que les mataran sus vacas, salieron en busca de esta familia, encontrando por accidente sus mortajas enterradas a la orilla de un arroyo. Luego de que les vaciaran sal a sus vísceras, esta familia desapareció por completo. Llegamos a casa, y lo primero que dijo mi abuelo es que no dijera nada sobre lo que había pasado, pues aún no sabíamos a quién habíamos matado. Ya en casa, luego de que mi madre me notara algo extraño, le conté lo que había sucedido. Justo cuando terminaba de contarle, escuché la sirena de varias patrullas y de una ambulancia a lo lejos. Iban rumbo al río donde un par de leñadores encontraron el cadáver desnudo y desfigurado del señor cura del pueblo. La noticia se esparció como la pólvora en toda la región, pero luego todo volvió a su normalidad. Eso pasa cuando la gente se acostumbra a escuchar noticias violentas en este país y ya no le asustan las noticias de cadáveres encontrados en el monte. A los pocos días, mi madre y yo nos fuimos a vivir a Zapopan con unos parientes. Fue mi abuelo quien me recomendó desaparecerme un tiempo mientras aquello se enfriaba. Nunca más volví a ese pueblo.